Voy a invitar, por favor, pásese, fuertes palmas para la doctora Isabel Tapia. Entonces, recibamos a la doctora Isabel Tapia Páez con el tema Genética y Biología de la Dislexia. Bueno, ante todo, muchas gracias. Es un honor estar acá. Es la primera vez que presento algo en el Perú. Y bueno, el título, Genética y Biología de la Dislexia. Bueno, antes que nada quiero presentar el lugar donde trabajo hace ya muchos años, el Instituto Karolinska en Estocolmo. Es un instituto principalmente de investigación, pero también se lleva a cabo enseñanza de medicina, odontología y algunas carreras médicas. Nuestro instituto tiene más de 200 años, cumplimos 200 años el 2010, y tal vez es más conocido por la entrega del Premio Nobel. Nuestros profesores forman el Comité Nobel y bueno, desde 1901 se entrega este premio. Antes que nada, bueno, yo trabajo tratando de estudiar las funciones de los genes que tienen que ver con la dislexia del desarrollo. O sea, todo lo que voy a hablar es sobre dislexia del desarrollo, porque la dislexia también puede ser a causa de algunas lesiones cerebrales. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno en la adquisición de la lectura en personas cuyo IQ es normal y donde no hay problemas físicos, psicológicos o educativos que la expliquen. La prevalencia varía entre 10 y 15%. Hay estudios que muestran 5% hasta 20%. Y es más o menos lo mismo en diferentes poblaciones y en diferentes idiomas. Es un trastorno multifactorial. Quiere decir que hay varios genes que influyen en el riesgo de la dislexia y también hay factores del medio ambiente que todavía no han sido identificados. Tiene altos componentes genéticos. Lo que quiere decir, bueno, que la incidencia en las familias afectadas con uno de los padres que sufre el trastorno es que en los hijos es en los niños 40% y en las niñas 18%. Tampoco sabemos hoy todavía muy claro el porqué de esta diferencia entre niños y niñas. Pero en estudios en los gemelos sabemos que, por ejemplo, en la incidencia en los gemelos monocigóticos es de 70 a 100% y en los disigóticos es de 40% como en los hermanos, lo que muestra un alto componente genético en la dislexia. ¿Por qué es importante estudiar la dislexia? La dislexia representa un problema clínico importante que con una adecuada ayuda se logra superar. Y la capacidad de leer es una función cognitiva con un proceso bioquímico que es totalmente desconocido. Bueno, además hoy en día en nuestra sociedad de información es muy importante saber leer con propiedad para el desarrollo humano, ¿no? Desde la perspectiva evolutiva, la capacidad de lectura es una función del cerebro que ha sido desarrollada tardíamente y su regulación genética es de gran interés biológico. Los primeros artículos en los cuales se muestra que había algunas regiones en los cromosomas que tienen que ver con la dislexia aparecieron en 1980 más o menos. Y se tomó 20 años en poder identificar el primer gen de la dislexia, que es el DIX1C1, en el cromosoma 15. O sea, en 20 años se logró identificar el primer candidato y hoy día, 10 años después, justo ahora, 2013, se cumple 10 años de la primera publicación, tenemos una explosión de genes de la dislexia. En esta lista solamente tengo los genes que han sido identificados por técnicas de asociación y análisis de ligamiento. Los genes están distribuidos en diferentes regiones del genoma, en diferentes cromosomas, y como podemos ver en el cromosoma 15 y en el cromosoma 6 son los en que en diferentes poblaciones, en diferentes familias han mostrado que estas son regiones que producen riesgo para la dislexia. Se han identificado en el cromosoma 15 dos genes, el DIX1C1, que es del que voy a hablar más hoy día, y el aromatasa, que es el CYP19A1. En el cromosoma 6 hay dos genes, el DSDS2 y el KIA0319. En el cromosoma 2 hay dos genes, el MRPL19 y el C2ORF3. Este es un factor de transcripción que tiene que ver con la expresión génica, y el cual también estamos investigando. En el cromosoma 3 tenemos robo. En el cromosoma 18 un grupo ha identificado una región donde hay tres genes, todavía no sabemos cuál de estos es el causante, digamos, de la dislexia. En el cromosoma 1 está el KIA0319 like, que es muy parecido al gen en cromosoma 6 y que parece que también está en la misma red neuronal.
Y hay una deleción, el cromosoma 21, que fue identificada en una familia australiana, en la que podemos ver que hay 4 genes que todos parecen que son candidatos interesantes que confieren riesgo de dislexia. ¿Cómo regresa? Bueno, de todos, ¿podría regresar? Bueno, de todos estos genes, 5 de ellos en toda esta lista podemos ver que tienen que ver con, están implicados en la migración neuronal. Entonces, podemos especular, hoy día sabemos que los problemas de la dislexia tienen que ver con un defecto en la migración de las neuronas. El DIX1C1, el primer gen candidato de dislexia, como ya les había dicho, que fue identificado en 2003, se clonó a partir de una familia finlandesa en el que el trastorno cosegrega con la translocación 215 que interrumpe la secuencia de este gen en el cromosoma 15. Para los genetistas ahí pueden ver el pedigrí, el padre, la madre, el padre tenía dislexia y la translocación fue heredada junto con la dislexia entre los hijos. El gen tiene 10 exones, tiene un ADN complementario de 1993 pares de bases y codifica una proteína de 420 aminoácidos. Carece de homología con cualquier otra proteína conocida, tiene 3 dominios TPRs, tiene un dominio P23 y un dominio que hemos identificado hace muy poco que llamamos el dominio DIX. Con diferentes, hoy en los bancos de datos podemos leer esto, pero también cuando se publicó esto por Nordenblot sabemos que el gen se expresa en diferentes tejidos, en el cerebro, en el pulmón, en el hígado y en los testículos. Y hoy en día se han identificado varios polimorfismos que están asociados con el gen, hay más de 8, pero en el artículo original teníamos 2, uno que está en la región del promotora y otro que trunca la proteína, en la cual faltan después 4 aminoácidos. Acá tenemos un dibujo esquemático del gen, los 10 exones, los polimorfismos que están asociados con la dislexia y la translocación que ocurre entre los exones 8 y 9. Como podemos ver, varios de los polimorfismos están en la región promotora, que es importante para la expresión de este gen. Y un modelo que hemos utilizado son las células de neuroblastoma, que le llamamos las Sushi cells. Y en estas células, cuando sobreexpresamos el gen DIX1C1 de la proteína, podemos ver que está presente tanto en el núcleo como en el citoplasma. En los años 80 se publicaron unos trabajos que hizo el doctor Albert Galaburda de la Universidad de Estados Unidos, que él tuvo el acceso a cerebros post-mortem de individuos con dislexia. Y él pudo detallar, hizo un estudio neuroanatómico en el que se veía que estos individuos tenían ectopias, ecterotopias y microgiros. Son pequeñas malformaciones en la corteza cerebral. En esos años fue solamente una observación, pero hoy en día, como les mostraba, varios de nuestros genes tienen que ver con la migración neuronal. Entonces entendemos que estas pequeñas malformaciones en la corteza tienen que ver con la función distorsionada de la migración neuronal durante el periodo embrional. Hoy en día, cuando se han hecho experimentos en la rata, haciendo interferencia de ARN para estos genes, podemos ver que las malformaciones en la corteza de la rata son muy similares a las que fueron observadas en los años 80 por el doctor Galaburda. Entonces aquí pueden ver en el panel de una ectopia de una rata inducida por RNI de DIX1C1. En estudios de RNAi o de interferencia de ARN que silencian, podríamos decir, a la función de estos genes, para varios de los genes que están implicados con la dislexia, como el DIX1, el KIA0319, el KIA0319 Lite y el DSD2, producen el mismo fenotipo. Normalmente las neuronas se producen en un lugar y tienen que moverse largas distancias hasta su destino final, que en este caso es la corteza cerebral. Y podemos ver acá en el experimento control que las neuronas están marcadas con fluorescencia verde y podemos ver la migración normal, pero cuando se interfiere con estos genes, se produce un arresto y las neuronas no se mueven como debería ser. Y consecuencia de esto son las malformaciones que les mencioné antes en los individuos con dislexia.
Para poder entender mejor la función de nuestros genes hemos intentado, hemos identificado las redes moleculares de nuestro gen DIX1C1. Esta es una publicación que hemos presentado hace muy poco, se ha publicado en marzo del 2013, en la cual mostramos las interacciones moleculares de DIX1C1 y vemos que interactúa o tiene conexión con otros genes implicados en la migración neuronal y también con unas proteínas que tienen que ver con el citoesqueleto. Retrocedes, gracias. En síntesis es un trabajo, presentamos muchas cosas, muchos experimentos, pero en síntesis, en todo este artículo publicamos, todo el trabajo está hecho en una línea celular que es el neuroblastoma, lo que llamamos los sushi cells. Hemos realizado estudios de perturbación, de expresión génica de DIX1C1, hemos hecho una sobreexpresión del gen y un silenciamiento del gen para ver cuáles son las redes moleculares o qué otras proteínas y genes cambian su expresión cuando sobreexpresamos el DIX1C1, por ejemplo. Hay un dicho en castellano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que lo mismo podemos aplicar en las proteínas. Normalmente las proteínas no trabajan solas, sino en complejos multiproteínicos. Entonces otra idea era identificar otras proteínas que interactúan con las nuestras y ver, para poder entender mejor la función de estas. Entonces hemos identificado las proteínas que interactúan con DIX1C1 y los complejos proteínicos utilizando espectrometría de masas. Después también hemos hecho en este estudio estudios de migración neuronal usando técnicas de microscopía de células en vivo. Y también hicimos un nuevo análisis de la secuencia del gen durante la evolución y hemos identificado un nuevo dominio que es el DIX, el dominio DIX. Voy a presentar solamente unas 3 figuras de este artículo que con los suplementos tiene como 68 páginas. Y aquí pueden ver en el panel A un Western blot en el que usamos un anticuerpo policlonal para DIX1C1. En la primera línea pueden ver las células sushi y el gen DIX, la proteína DIX1C1, que tiene un peso molecular de 50 kilodaltons. En la segunda línea, cuando sobreexpresamos el gen, pueden ver que hay una expresión mucho mayor de la proteína en la banda de 50 kilodaltons. Y cuando lo silenciamos, la banda es mucho más delgada. Entonces, es muy efectiva nuestro experimento de perturbación. También hemos medido la expresión a nivel de RNA y pueden ver en el panel B. Y lo que hemos hecho es que hemos hecho un chip, unos Illumina chip, en el cual se puede medir la expresión génica diferencial de muchísimos genes al mismo tiempo. Y después hicimos un análisis ontológico genético, en la cual vemos que 6 de los genes que aparecen con alto significado estadístico tienen que ver con la migración neuronal. Y estos genes son conocidos por su rol en la migración neuronal, pero no habían sido identificados como genes que tengan que ver algo con la dislexia. Y estos son el TWIST, el NRCam, RELIN, D6, FOX2B. Todos estos son genes conocidos, pero que no se sabía que estaban implicados en la dislexia. La otra de las técnicas que utilizamos para obtener los complejos multiproteínicos fue la espectrometría de masas. Para esto utilizamos extractos de proteínas totales de las células sushi, como pueden ver arriba. Después las células sushi sobreexpresadas de manera transiente con el DIX1C1. Después también las dividimos en diferentes subgrupos, los extractos nucleares, extractos totales, extractos citosólicos. Y también una línea celular estable, que sobreexpresa todo el tiempo el DIX1C1. Estas fueron corridas en geles con Silverstein. Cada banda fue cortada y las proteínas que estaban en todos estos alicuotos fueron identificadas. Y así hemos podido obtener todo el complejo de proteínas que se pegan, digamos, a DIX1C1. Lo que hemos hecho, hemos utilizado como un anzuelo el DIX1C1 para obtener las otras proteínas en esta línea celular. Y así hemos podido encontrar muchas de las... ¿Puede retroceder? Muchas de las proteínas que muestran que tienen que ver con el citoesqueleto. Ahí pueden ver los controles en Western blot. Sí, los controles están hechos con inmunoprecipitaciones para poder validar cada una de estas interacciones.
Bueno, ya sabemos entonces que la dislexia tiene que ver probablemente, los genes que dan propensión a la dislexia tienen que ver con la migración neuronal. También hemos utilizado un modelo animal, que es el pez cebra, es un modelo muy popular en los estudios de biología, y hemos podido silenciar nuestro gen DIX1C1 en el pez cebra. Esto lo hemos publicado también hace muy poco, este año. Está en la revista PLOS ONE, que es de acceso libre, todos lo pueden leer. Y lo que encontramos en el pez cebra es algo muy interesante, que el mutante que creamos, o el morfolino knockdown, es un silenciamiento transiente, tiene todas las características de las ciliopatías. Y las ciliopatías es un grupo de enfermedades, digamos, o trastornos, o síndromes que tienen que ver con la disfunción de los cilios. Y los cilios son unas protuberancias que hay en todas las células en determinado momento, que tienen una estructura que acá la pueden ver. Y con fotografía de microscopía electrónica podemos ver que estos cilios tienen varios defectos, ¿no? Cuando el pez cebra tiene el DIX1C1 mutado. Bueno, algo interesante es que, como les mostraba en las primeras figuras, cuando suprimimos o silenciamos nuestros genes de la dislexia en la rata, en los embriones, podemos ver los defectos en la migración neuronal. Cuando lo hacemos en el pez cebra, podemos ver todo el fenotipo de las ciliopatías. Y hace poco, justo hace menos de 10 días, cuando estaba ya a punto de viajar, de venir al Perú, apareció un artículo en Nature Genetics de un grupo en Estados Unidos que muestra el silenciamiento de DIX1C1 en el ratón. Y muestran que hay una situs inversus totalis, o sea, todos los órganos están mal puestos, digamos. Que es lo mismo que hemos visto nosotros en el pez cebra, que ellos también describen. Y lo interesante es que ellos han encontrado mutaciones en pacientes con una ciliopatía que se llama PCD, que es Primary Ciliar Dyskinesia, o disquinesia ciliar primaria, creo que sería en castellano. Y bueno, pero presentan este gen como un gen nuevo candidato a la ciliopatía. Pero lo que nosotros presentamos es dislexia como una nueva forma de ciliopatía. Y bueno, eso creo que es todo. Esa es mi última figura. Acá encontré una foto del grupo en el que trabajo, el profesor Yuha Kere, que es el jefe principal de nuestro grupo. Varias personas que están aquí han contribuido en este trabajo. Arriba pueden ver a Gayatri Chandrasekhar, que es una postdoc que hace todos los trabajos en el pez cebra, y Andrea Bieder, que es nuestra estudiante que va a trabajar con células madre, que es nuestro siguiente modelo. Bueno, gracias. Ya.